Ok, entonces, bueno, vamos a continuar. En este caso vamos a resolver este ejercicio que es con justamente el diagrama, el último diagrama con el que estuvimos trabajando. Entonces dice una corriente de una mezcla 20% CS2 y el resto acetona, que esa ya nosotros identificamos. Esta mezcla forma o tiene un azeótropo, que es un azeótropo de mínimo punto de ebullición. Este entra un separador que trabaja a una atmósfera, justamente en base a a esa presión, perdón, está este diagrama, y nos permite, pero nos pide identificar cuántas etapas son necesarias para concentrar el componente más volátil. Acordémonos que ya también lo identificamos, el componente más volátil es el disulfuro de carbono, eh, y bueno, nos pide que lo concentremos hacia una composición mayor al 60%, o sea, es decir, mayor hasta acá. ¿Ok? Tenemos que determinar también las temperaturas de separación de cada etapa y cuánto se produce en cada separador. Entonces, digamos aquí, si nosotros nos podemos dar cuenta, tal vez puede que lleguemos al punto donde está el azeótropo. Y ya sabemos que si ya llegamos a ese punto ya no vamos a tener mezcla, por más que queramos. Vamos a tener una sola fase. Ok, déjenme un ratito. Ok, entonces lo que primero tal vez tenemos que hacer. Ok, entonces, siempre, bueno, comenzamos tal vez con una etapa. Tenemos aquí una etapa. Aquí entra 20% de CS2 y obviamente el resto de acetona. Ponele A. Todo esto entra a una etapa de separación. ¿Ok? Entonces, aquí lo primero que tenemos que hacer es... Uy, sería la rayita o sea, ubicarnos en 20%. ¿Ok? Y de ahí ubicarnos en el punto medio. Vamos a ver, busquemos cuál es el punto medio. Ok, vamos a hacer acá. Ya. El punto medio, ¿cuál podría ser? No, eso está muy... Ya tal vez ahí podría ser un punto medio. Entonces, en este caso, como nos piden 60% líquido, simplemente lo bajamos un poquito más. Ok, tenemos un poquito más, tal vez ahí. Ya, ahí podríamos tener 60% líquido y 40% vapor. Ok, entonces podemos determinar las composiciones. Sería aquí. Ok. Entonces, así nomás sería, digamos, aquí 0.14 tal vez, o 0. Vamos a ponerle 0.135, porque no está ni en 13 ni en 14. Y acá podría ser 0.37. Y si nosotros se los queremos corroborar, podemos usar la ecuación en la que les mencioné, la de L y B, para obviamente determinar si los valores que nos salen están aproximadamente al 60%. Digamos, L sería Y1, sería 0.37, menos Z1, que es 0.20, y esto dividido para Y1, 0.37, menos 0.135. Esto sale
sale 0,72. Entonces, en realidad nos estamos yendo muy por debajo. Entonces, eso significaría que tenemos que subir un poquito más la línea. Ok, entonces vamos tal vez a subir un poquito más. Ahí. Vamos a ver ahora acá cuánto sale. Sería la composición ahí. Y eso sería un poquito más para acá. Ok, entonces ahí sí, pues tal vez podríamos tener 0,13 o 0,125 tal vez. Y acá 0,36. De igual manera, calculamos L. L sería Y1, o sea, 0,36 menos Z1, 0,20 y 0,36 menos 0,125. Ya, me sale 0,68. Tal vez también está un poquito bajo. Vamos un poquito más. Ok. Ya. Entonces ahí sería 0,11 y 0,34. Veamos cuánto sale L. Sería, tal vez voy a dejar nomás la fórmula. Y1 menos Z1, que es 0,20. Y este sería Y1 menos X1. Ya, ok. Con esas composiciones, esto me sale 0,6086. Entonces sí sería una buena aproximación. Ok, entonces esta sería la temperatura de operación, aproximadamente 47,5. 47,5 grados centígrados, obviamente la presión de una atmósfera, y ahí simplemente nos tocaría cuánto es la composición del líquido, 0,11, o sea, X1, X1, voy a poner más acá abajito. X1 es 0,11, entonces X2 es 0,11 menos 1, sería 0,89. Y acá en Y1 es 0,34 y Y2 es 0,66. ¿Ok? No sé si hasta ahí tengan alguna pregunta. Todo claro, ok. Entonces, bueno, en este caso tal vez no nos dice cuánto es el flujo. Asumamos un flujo de 100 kilomol por hora. Kilomol por hora. Y ahora, si bien aquí les dice que se produce 60% de líquido y 40% de vapor, como es el método gráfico, las composiciones, o sea, incluso si aquí se dan cuenta con esta ecuación, en realidad se produce 60,86, o sea, un poquito más. O sea, porque igual como es un método gráfico siempre hay un poco de variación. ¿Ok? Entonces, cuando vayan a resolver, digamos, el balance de materia, sí les pediría que tal vez no usen las relaciones L y B, sino que hagan el balance de materia como tal. Entonces, digamos, aquí tendríamos 100 kilomol por hora y tendríamos que utilizar, vamos a poner que esta es la corriente 1, esta es la corriente 2 y esta es la corriente 3. Y sí habría que hacer el respectivo balance. Entonces, digamos, una ecuación, vamos a poner aquí la primera ecuación, sería el flujo 1 por Z1, esto es igual a el flujo 2 por Y1 más el flujo 3 por X1. Ese es el balance del primer componente.
Y acá sería el flujo 1 por mi Z2, eso va a ser igual al flujo 2 por Y2 más el flujo 3 por X2. Y este es mi balance para mi segundo componente. Entonces, a la final, si se dan cuenta, digamos, yo que ya tengo, este flujo me lo dan, Z1 y Z2 también tengo, Y1 y Y2 ya los determiné gráficamente, también X1. Entonces, a la final, yo voy a tener un sistema de ecuaciones de dos ecuaciones con dos incógnitas. Entonces, sí voy a poder resolver. Entonces, tal vez cuánto saldría. Usemos ese, el gran y confiable. Sería, flujo 1 es 100 por Z1 es 0.20. Esto es igual a F2, que no sabemos, por Y1, que es 0.76. Más F3, que no sabemos, por 0.11. Y acá 100 por 0.80 es igual a F2 por 0.34 más F3 por 0.89. ¿Ya? Entonces, que si están Y2, no, aquí tengo al revés. 34 y acá 66. Listo. Entonces acá se va, o tenemos un flujo de 60.87 kilomol por hora. Y por el fondo tendríamos de 39.13. 39.13 kilomol por hora. Okay. Algo que tal vez yo les recomendaría es que a medida que vayan haciendo una etapa, vayan resolviendo balance y todo, porque si dejan, digamos, tal vez todo esto al final, se les va a hacer un poco más, bueno, vale la redundancia, complicado porque van a tener algunas etapas de separación y se lo suele ver más largo y más tedioso. Ok, pero ahora, analicemos. Nos pide que el componente más volátil se concentre, el componente más volátil se concentra en la fase de vapor. En este caso tendríamos que analizar esa composición, el más volátil. ¿Ok? Hasta una composición mayor al 60%. Aquí hemos llegado solo hasta el 34%. Entonces eso quiere decir que nos falta otra etapa de separación. Ok, vamos, entonces la parte de arriba es la que pasa por otra etapa de separación. Vamos a hacerla así. Okay, esta pasa por otra etapa de separación. Okay, aquí será corriente 2, acá tendríamos 4 y 5. Ya, no siempre es la parte de arriba, de eso hay que analizar. En este caso nos pide que concentremos el componente más volátil. Acordemos, el más volátil siempre se va a concentrar en la fase de vapor. Entonces, digamos, en este caso, la corriente de arriba es la que pasa por otra separación, y si aquí no llego al 60, entonces la corriente 4 iría a otra separación, ¿okay? Porque yo lo que quiero concentrar es el más volátil. Si me dicen que concentre el menos volátil siempre se va a concentrar en la fase líquida. Entonces, en ese caso, digamos, yo acá ubicaría mi otro separador, y si en ese separador no llego hasta la composición que yo quiero, el líquido producido va a otra etapa de separación. ¿Okay? Eso va a depender bastante de qué es lo que me pide, si es el componente más volátil o el menos volátil. ¿Okay? No sé si tal vez ahí quedó claro.
Ok. En este caso, como nos piden el más volátil, ya les digo, se va la fase o la parte de arriba, el vapor. Entonces, digamos, hasta ahorita nosotros entonces estaríamos en este punto. Este punto sería nuestro Z1 del segundo separador. Entonces, como tenemos aquí, ¿verdad? Ya vapor, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que disminuir la presión, perdón, disminuir la temperatura para llegar a la fase de mezcla líquido-vapor. Entonces, parece que bajar la temperatura y determinar otra vez un punto. Vamos a ver si... Vamos a ponerlo color para no mezclar. Digamos, aquí podría ser 50-50. Y si quiere que se produzca 60 vapor, tal vez le puedo bajar un poquito. Ok. Entonces veamos ahí que las composiciones y cuánto me dan. Cuánto me dan las relaciones LB. Sí, sería bueno que tal vez ese paso también lo incluyan, porque así tal vez estamos eh, seguras de que nuestra aproximación sí es más, o sea, obviamente es una aproximación, pero tiene que ser lo más eh, cercano posible a lo que nos piden. Ok, entonces, hacer de otro color. Acá, este sería el Y, que sería Y1 de la segunda separación, sería 0,46. Y el de acá sería el X1 de la segunda separación, que podría ser 0,25. 0,25. Entonces, de igual manera, L2, en este caso, Y1 menos Z1 sobre Y1 menos X1. Ok, entonces sería 0,46 menos Z1, que es 0,34. Y acá sería 0,46 menos 0,25. Ya, con esto nos da 0,47. Es decir, que bajamos mucho. Entonces, habría que subir un poco. Vamos a ponerla ya ahí. Ok, entonces acá sería 0,45. Y12 sería 0,45. Y acá sería 0,19, pongamos. X12, 0,19. Ok, veamos 0,45. Ok, no, me sale más bajo el valor. Entonces habría que bajar más la rayita. Vamos a darle un poquito más. Acá. No sé, ya ahí. Entonces ahí sí sería, digamos, aquí X1, 0,21. Y acá sería Y12, 0,47 tal vez. 0,47. Ok, veamos tal vez cuánto sale eso.
0.47 menos 0.34. 0.5. Es decir que tendríamos que tal vez bajarlo un poquito más. Okay. Ya, sería 0.49 y 0.20, 0.49. Y sería 0.225 tal vez. Ya, todavía no, un poquito más. Ya, sería 0.5 y 0.24. Ya, hasta que al fin. Más o menos aquí a 0.5, y1, 2, 0.5, y acá x1, 2, 0.24, ok. Aquí ya se tiene un L de 0.61. Entonces ya también sería una buena aproximación. Entonces, ¿a qué temperatura sería esto? 42.9, porque no llegamos netamente al 43. Sería 42.9, perdón, 42.9 grados centígrados, también una atmósfera, porque son, como estamos trabajando con un diagrama TXY, la presión se mantiene constante, entonces obviamente aquí también sería una atmósfera. Y aquí ya tendríamos que ver cuánto sale Y1 y Y2. Y1 era 0.5 y acá Y2, entonces también es 0.5. Entonces todavía no llegamos, faltaría otra etapa de separación. X1 aquí era 0.24 y por lo tanto X2 es 0.76. Okay, entonces de igual manera tenemos que analizar el componente más volátil, ese se concentra en la fase vapor, 0.51, entonces todavía no llegamos a esa parte mayor al 60%. Tal vez con una etapa adicional sí lleguemos, pero hasta eso nos tocaría resolver el balance de materia. Entonces lo voy a poner acá. Con eso tenemos aquí otra ecuación, ecuación 3, que sería en este caso, a ver, F2 por Y1, esto es igual a F4 por, ya, aquí le voy a poner Y1, 2, y acá también X1, 2, X1, 2, para poder diferenciar. F4 por Y1, 2, no es al cuadrado, sino es la 2, más F5 por X1, 2. Y de la misma manera, acá sería F2, Y2, este es igual a F4, Y2 de la segunda etapa, más F5 de la segunda etapa. Listo. Entonces aquí, bueno, de igual manera, ¿qué tenemos? Ya tenemos esto, 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 esto. Esto lo determinamos de manera gráfica y solo tendríamos otra vez un sistema de dos ecuaciones, dos incógnitas, para determinar F4 y F5. No sé si hasta ahí alguien tiene alguna pregunta.
Yo tengo una pregunta. Ujú. La lamento, pero no presté atención que el Z2 de la segunda ecuación, ¿de dónde salió? Eh, Del separador. eh, del de Del, pri- acá, del primer separador. ¿ya? Del primer separador. Los zetas, Sí, Z1 es con lo que inicia. claro, 20 y 80. Acá, ya, en la segunda etapa de separación, en este caso, ok. Como yo quiero concentrar el componente más volátil, la fase de vapor, la que yo obtengo, es la que pasa a mi siguiente etapa de separación. Y las composiciones de esta van a ser el nuevo Z de esta etapa. Sí, sí. ¿Mande? Sí, eso sí comprendo. Ok. Pero me refiero a que utilizo Y1 y Y2. O sea, estos valores de aquí, acá. Claro, porque estos son los que entran. Estos son mis zetas de acá. Sino que tal vez como para no confundir y seguir una misma nomenclatura, esto que está aquí representa esto aquí representa mis nuevos zetas de la segunda etapa. O sea, son mis nuevos valores que entran a la etapa de separación. Y estos son los Y1 y los Y y X que obtengo en mi segunda etapa de separación. Ya, y para la primera etapa de separación sería 0,20 y 0,80. Claro, esos serían mis zetas. En cambio, los Ah, ya, zetas de acá serían el 0,66 y el 0,34. ya listo, muchas gracias. ¿Ok? O sea, y lo que ustedes, digamos, también pueden hacer es poner aquí, digamos, que esto va a ser mi Z2 de mi segunda, esto va a ser mi Z1 de la segunda. Entonces ahí tal vez esto que está aquí lo borro, y sería aquí ya el Z1 de mi segunda etapa y aquí el Z2 de mi segunda etapa. Pero ustedes tienen que aquí tener en cuenta de que estos son mi Y1 y mi Y2 de mi etapa anterior, porque justamente es esa misma corriente que yo voy a seguir concentrando. ¿Ok? No sé si tal vez aquí quedó más claro. ¿Ok? Entonces ahí tendríamos F4, sería 15. Claro. Ya. Entonces aquí tendríamos un F4 de aquí 15,05 kilomoles por hora y 24,08 kilomoles por hora. ¿Ok? No sé si hasta ahí alguien tiene alguna pregunta. No, todo bien. Listo. Entonces, justamente como aquí todavía no llegamos a esta composición de 60 o mayor, esta que está aquí pasa a otra etapa de separación. Aquí tendríamos la corriente 6 y acá la corriente 7. Entonces tendríamos que determinar. Bueno, chicas, asumo que también les llegó otra vez el mensaje de que tenemos 8 minutos. Esperemos terminar en 8 minutos. Así que vamos a hacer tal vez esto un poco más rapidito. Entonces, ya, aquí de igual manera lo que tenemos que hacer es disminuir la temperatura porque estamos en este punto. Entonces tenemos que tener una mezcla, bajamos la temperatura. Ok, entonces vamos a hacer aquí una línea, que un poquito más para abajo. Ya, veamos ahí qué tal. Esto va más o menos aquí. Y acá. Ok.
déjenme ver cómo sale. 0.56 menos 0.5 y acá. No, un poquito más para abajo. Tal vez se fue muy abajo. Ponerlo ahí. Un poquito más abajo. Ahí sería 0.59 menos 0.5, 0.59 menos 0.46. Todavía no, un poquito más abajo. Ya, tal vez un poquito más arriba, porque ahí ya me sale 0.64, entonces ya se va mucho. Ya finalmente dejémoslo ahí. Ok, entonces aquí ya sería, digamos, y1, 2, no, y1, 3, 0.65 y acá sería x1, 3, 0.435. ¿Ok? Si yo calculo el L3, eso me va a dar 0.65 menos 0.5 y 0.65 menos 0.435 me va a dar aproximadamente 0.61, entonces es una buena aproximación también. Entonces, finalmente acá tendría y1, 3, esto sería 0.617, y1, no, y2, 3 sería la diferencia. Perdón, esto sería 65. 0.65, que sería 0.395. Y acá, uy, ok, acá sería x1, 3 sería 0.435 y x2, 3 sería la diferencia. 0.565. Ok, ¿a qué temperatura opera? Una atmósfera también. ¿Pero a qué temperatura opera? Ay, no de todo. Opera aproximadamente 4.2, pongámosle. Perdón, 40.2. Entonces, este que está aquí operaría a 40.2 atmósferas. ¿Ok? Y de nuevamente analizando esa concentración, ya podemos ver que ya llegamos a 60 o mayor a 60. Entonces, eso me quiere decir, si yo ya llego a esa temperatura, ya no necesito más etapas de separación, ya con eso sería suficiente. O sea, ya con 3 etapas es suficiente. Claro, en cada etapa se debe hacer balance. Justamente ya hicimos la etapa en el balance en esta primera etapa, en esta segunda etapa. Me faltaría hacer el balance en esta etapa, que bueno, no sé si alcanzaremos, pero así es mucho más sencillo, porque digamos, ¿qué nomás nos pide? Nos pide determinar cuántas etapas, ya, 3 etapas, chévere.
Después de determinar las temperaturas de operación en cada etapa. Ya tengo, la primera es 47.5, luego 42.9, luego 40.2. ¿Y cuánto se produce en cada etapa? ¿Ok? Entonces, por eso es que yo les digo que de preferencia en cada etapa resuelvan todo. O sea, no solo ubiquen las composiciones, sino que también determinen o estimen gráficamente la temperatura de operación y realicen el balance. Ok, entonces aquí tal vez faltaría ya hacer lo que es, y si me pregunta cuánto se ha formado el producto, ok, eso es lo que estamos haciendo, la cantidad producida. O sea, al final, la cantidad producida sería resolver este balance. O sea, en realidad te piden cuánto se concentró. Es decir, que me piden en realidad el flujo 6. Entonces, si tú lo dejas como que todo al final, de ahí tienes que hacer 6 ecuaciones a la vez. Entonces, por eso, como recomendación, vayan haciendo primero una etapa, ya resolví, tengo los flujos, chévere. Luego la otra etapa, ya resolví los balances y todo, chévere. Y luego en esta última etapa simplemente nos faltaría hacer o resolver el balance de materia para saber cuántos es F6 y F7. Y F6 sería la cantidad producida. ¿Ok? No sé si hasta ahí alguien tiene alguna otra pregunta. Déjenme ver si rapidito hago esto. Todavía tenemos un minuto, creo. Sería... Ok, entonces F6 sería 5.754 kilomol por hora y esto sería F7. Entonces a la final la cantidad producida sería esto que está aquí. ¿Ok? Listo, entonces eso sería todo por la ayudantía de hoy. En caso de que tengan preguntas, me voy a volver a conectar para poder resolver las dudas porque ya nos queda menos de un minuto. ¿Ok?